Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Se han hecho anuncios respecto a protocolos y a normas sanitarias que hay que cumplir a partir de mañana. Los cincuentones van a tener que en su carnet de vacunación certificar que tienen las 3 dosis, así lo anunció el ministro Hernando Ceballos. De acuerdo al decreto supremo, se mantiene entonces las 2 dosis para todas las personas a partir de los 18 años. Las personas mayores de 50 años deben presentar además la certificación de la dosis de refuerzo a partir del 23 de este mes, del 23 de enero. Corregimos, es el 23 de enero. Va a estar con nosotros Gustavo Rosell, el viceministro de Salud Pública, para hablar sobre este y otros temas, también sobre las vacunaciones de los niños de entre 5 y 11 años. El expresidente Martín Vizcarra ha dado positivo al COVID-19 y dice que el Ministerio de Salud atenta contra su derecho a la salud. Y hoy día temprano, 8 de la mañana, fui a tomarme una prueba. Me he tomado la prueba antígeno y la prueba molecular, ¿no? Y aquí, como pueden apreciar, está positivo. Porque han recibido todos sus 2 dosis, ¿no? Como tengo quizás las defensas más bajas, porque yo he recibido solo una dosis el año 2020. En junio del año 2021, perdón, el año pasado, 2021, he recibido solamente una dosis. Y luego ya el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, no me ha permitido recibir la segunda dosis. Es un tema de encono, de venganza política contra mí, que está afectando incluso mi derecho al acceso a salud. Bueno, pero se vacunó pues con Sinopharm, de ahí se volvió a vacunar y de ahí se volvió a vacunar. Dios mío. Bueno, karma debe ser también, ¿no? El exsecretario presidencial Bruno Pacheco testificó ante la Comisión de Fiscalización y dio 2 versiones, una en la comisión y otra a la salida de la comisión ante periodistas. Primero, en la comisión habló sobre los $20.000 que se encontraron. Dice que no fue en el baño, fue en su despacho. La cosa es que estaban los $20.000. Y lo que dijo es que los heredó de sus padres. Esta es la primera versión. Como familia multitudinosa de varios hermanos, tenemos herencia de mis padres que han fallecido. Por si acaso, yo no soy de Cajamarca. Soy Pacheco Castillo, pero no soy de Cajamarca. Mi familia son de Junín. Tampoco soy de Perú Libre. Soy un profesor. Entonces lo voy a hacer la clave. Mi familia tiene varios terrenos en Junín. Y esos terrenos son terrenos que se venden. Son terrenos que se venden y ese dinero que se da es un dinero de que se distribuye entre los hermanos, de acuerdo a cómo le corresponde. Ya, bueno, pero a la salida, les decía, dijo que no solo es la herencia, sino que también sus hermanos le prestaron parte de esos $20.000, o lo que finalmente sumó los $20.000. La verdad es la misma que he dicho del inicio. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo soy una persona que soy parte de una familia numerosa de 9 hermanos. Tenemos nosotros terrenos que hemos heredado de nuestros padres y como ustedes, muchos de ustedes seguros compartirán conmigo el mismo legado, esos terrenos se venden esporádicamente y luego ese dinero se reparte entre los hermanos. El dinero de la venta de eso que me correspondía a mí, una de mis hermanas es quien cogía ese dinero y lo tenía. Son mis ahorros personales que me correspondía. Y ese dinero justamente el día de la toma legal, que yo tenía que pagar una cantidad de dinero para mi defensa legal, mi hermana me trae ese dinero de ahorro que me correspondía, más un dinero adicional de parte de ella para yo realizar justamente el pago de mi defensa legal, un día antes. Entonces lo de la hermana no lo contó ante la comisión, lo contó ante periodistas. Son, sí, pues en los hechos 2 versiones. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, se pronunció sobre la contrarreforma que se gesta desde el Congreso y ha adelantado que el gobierno va a observar los dictámenes de ser o de convertirse ya en leyes. Más adelante va a estar con nosotros Jaime Saavedra, precisamente el exministro de Educación.
Nosotros también tenemos preocupación al respecto porque significaría un retroceso en el mejoramiento de la calidad educativa que más bien nosotros queremos promover. Entonces, y pues lo que si se aprueba algo que realmente representa para nosotros un retroceso en calidad, seguramente vamos a observar. Bueno, se observará entonces la contrarreforma que se gesta desde el Parlamento. Vamos a comenzar el programa con nuestro primer invitado, es nada menos que el Contralor General de la República, Nelson Schack, a quien les damos la más cordial bienvenida. Contralor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, la verdad son varios temas que la Contraloría viene trabajando, haciendo o ejerciendo acciones de control, pero el más saltante, si acaso, es, o el que más se comenta hoy por hoy, es el del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien, bueno, usted dijo algo así como zapatero a tu zapato, pero el señor se ha pronunciado en sus redes sociales. Yo quería compartir con usted su pronunciamiento para a partir de allí tratar este tema. Repito, hay otros más, pero el señor Salaverry, creo que respondiéndole un poco, dice que él tiene más de 22 años de experiencia en la gestión empresarial y pública, que van a reestructurar, que van a mejorar la gestión de Perupetro, la inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase. Digamos, daría la impresión que esa última oración es para quienes lo critican y usted lo ha criticado públicamente. ¿Por qué el señor Salaverry, a su juicio, no cumple con el perfil y le dijo zapatero a tus zapatos? A ver, te agradezco la pregunta, ¿no? Pero no es que nosotros nos hayamos pronunciado específicamente sobre el caso de la contratación del señor Daniel Salaverry, ¿no? Este proceso de designación está siendo objeto de una investigación, se ha acreditado la comisión de control y hay que esperar que los auditores hagan su trabajo. Hay que recordar de que ese trabajo es absolutamente autónomo e independiente. Así es. Lo que yo he mencionado, Jaime, y me ratifico en eso, es que efectivamente yo creo que zapatero a tus zapatos. O sea, es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos. Y eso no solamente está arreglado en las propias normas, en este caso, la ley de Perupetro, sino también en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funcionamiento de las empresas estatales en nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, sin duda alguna, es necesario que por lo menos haya una familiaridad, es decir, que los funcionarios, los altos funcionarios estén familiarizados con los temas que van a desempeñar. Y por lo tanto, ¿por qué eso es importante? Porque al final, los perfiles en general son la base por la cual podemos garantizar que haya una serie de competencias en los más altos funcionarios para que tomen las mejores decisiones para el país. Ciertamente en el rubro del negocio en el que van a desempeñarse. Porque si no es así, al final se puede aprender, pero ese costo del aprendizaje lo vamos a tener que pagar todos los peruanos. Pero él dice que tiene 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. O sea, él dice, yo estoy capacitado para este cargo. Pero, ¿cuál es en esencia el perfil? ¿Y por qué la importancia de fijarse justamente en el perfil? Bueno, pero justamente, pues, Jaime, por eso te mencionaba, el perfil no es solamente lo que establece la ley. Hay que revisar los instrumentos de gestión, hay que revisar qué dice el manual de perfiles de puesto, qué dice el reglamento de organización de funciones, qué dicen las otras leyes generales aplicables a la designación de los directores. Y por lo tanto, ese es un trabajo que está haciendo la Contraloría y que seguramente en el transcurso, yo lo he mencionado, en unos 15 días debemos evacuar el informe respectivo. Y luego ahí se contrastará contra el legajo que tiene el señor Salaverry en este proceso de contratación, contra su currículum y su experiencia, como él señala, todos lo conocemos como presidente del Congreso. Y este es un tema objetivo, ¿es cumple o no cumple? Pero digamos, anticipadamente usted, cuando es consultado, digamos, en conferencia de prensa sobre
esta designación, la de Salaverry, usted lanza pues la frase que ya está por todos lados, que es zapatero a tu zapato, con lo cual de alguna forma anticipa que no, pues. Y esto no lo dice solo usted, lo dicen varios exministros de Energía y Minas, en fin, gente entendida en la licitación de pozos, que el señor no está capacitado. Bueno, justamente por eso, en el caso de la Contraloría, ¿no? Esto, lo que he mencionado, no es aplicable solamente al señor Salaverry, lo es a él, sin duda alguna, pero a todos. Claro. Hay una serie de problemas en este gobierno particularmente, en la designación de puestos de confianza que no cumplen con los perfiles requeridos, ¿no? Claro. Tenemos docenas de casos que hemos investigado, sobre todo luego del proceso de transferencia de gestión, y más bien ahora estamos en todo el proceso para identificar y deslindar las responsabilidades administrativas y penales que corresponden en los más de casi 24 casos en el Poder Ejecutivo se han identificado de designaciones irregulares que no cumplen con el perfil. Porque si me permites, Jaime, un minuto ahí. Sí. El hecho de que la Contraloría lo alerte y que como resultado del mismo se deje sin efecto las designaciones, claramente eso evita que haya mayores perjuicios al Estado. Pero la falta ahí ya está cometida, ya se produjo la designación. Entonces, obviamente, hay de todas maneras, por lo menos, una responsabilidad administrativa que tiene que deslindarse. ¿Quiénes son los responsables? Porque, a ver, el señor Salaverry es designado. Esta designación, por la estructura misma del Estado, le compete al ministro de Energía y Minas, quien de hecho ha dicho que si se ha equivocado va a tener que asumir su error. Y usted dice de faltas administrativas, pero ¿no solamente serían faltas administrativas en este caso? No, porque de lo que se trata, normalmente hay 3 actores claves en el proceso de designación y en cada caso se tiene que analizar qué responsabilidades tienen. Porque incluso, como tú bien sabes, hay hasta un delito penal tipificado en el Código Penal sobre nombramiento y aceptación ilegal en el cargo. En esa perspectiva, como te decía, hay normalmente 3 actores. Está quien designa, está quien supervisa y hace el proceso de designación. Porque no vamos a creer pues que el señor ministro o una alta autoridad o el titular del pliego, un gobernador, un alcalde, hace la resolución, ¿no? Se siente en su computadora, hace la resolución y la firma. Hay todo un proceso administrativo detrás donde están involucrados las áreas de recursos humanos, las áreas legales, etcétera, que son los que también participan. Y como te digo, también el involucrado, el designado. Es una responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no el perfil. Entonces hay por lo menos 3 actores ahí que caso por caso se tienen que analizar e investigar qué es lo que está haciendo la Contraloría. ¿Cuál sería la falta que cometería el designado, es decir, el señor Salaverry en este caso, digamos? ¿Cuál sería la falta? No, la falta es que no debería haber aceptado la designación. Porque ¿Y eso tiene alguna sanción? ¿Eso tiene alguna sanción? Precisamente de eso es lo que se trata en el proceso de investigación para que se deslinden esas responsabilidades, ¿no? Claro. Ahora, eso en cuanto al señor Salaverry, usted creo que ha sido bastante claro, pero está también el caso de el señor empresario Samir Abudaye. Hoy la premier Mirta Vázquez se ha pronunciado sobre este nuevo contrato ganado por Heaven Petroleum Operators, HPO, con Petroperú para abastecer de biodiesel B100, ¿no? Y esta HPO es representada por Abudaye. Pero ya el 23 de diciembre, Petroperú detecta que no había intervenido un notario público, pero la premier dice que desde Petroperú le han dicho que el nuevo proceso con HPO sí se ha llevado con organismos de transparencia. ¿Cuál sería la irregularidad aquí, en todo caso? No sabemos cuál es la irregularidad, Jaime. Primero tenemos que hacer la investigación. Pero lo que sí está claro es que son las irregularidades que se han presentado en el proceso anterior, en donde claramente hay indicios más que razonables de responsabilidades penales, ¿no? Claro. Pero en este nuevo proceso no sabemos nada. Y eso también a mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido, por un lado, que la misma empresa gane este proceso, pero también me ha sorprendido que se diga o se deje entender que la Contraloría ha estado presente y ha acompañado este proceso.
Eso no es cierto. Hemos recibido efectivamente una solicitud de implementación del control concurrente por parte de Petroperú. Pero le pedimos información y no nos hicieron llegar, y además el pedido lo recibimos con muy poca anticipación. El control concurrente lo hemos creado, Jaime, como un mecanismo de acompañamiento, pero requiere pues la colaboración irrestricta por parte de la propia entidad para facilitarnos toda la información y de esa manera poder advertir oportunamente los riesgos o situaciones adversas. Con relación al caso nuevo de la contratación que tú mencionas, ya se ha acreditado una comisión el día de hoy precisamente para revisar si se ha cumplido con la legalidad de los distintos actos, porque la Contraloría solo revisa la legalidad. El control gubernamental en el Perú es un control de legalidad, estimado Jaime. Así es, así es. Ahora, pero este señor Abudayé se ha reunido con el presidente de la República. ¿Eso para usted amerita alta sospecha, mediana sospecha, meridiana sospecha? Porque la vez pasada, el 23 de diciembre, no había notario, no había quien controle, gana. Y se tiene que detener la situación porque precisamente no había un control. Y esta vez, en el comunicado, la nota de prensa de Petroperú, en el último párrafo dice: asimismo, Petroperú viene coordinando el control simultáneo de la Contraloría General de la República en los procesos de compra de hidrocarburos que ejecuta. Entonces, ¿están mencionando a su institución aquí? Ya pues, pero justamente es lo que nosotros hemos descartado claramente. Esa última parte del comunicado no es cierto. Nosotros no hemos participado en este proceso de control simultáneo en esta última contratación. No puede ser. Por eso te digo que yo me he sorprendido doblemente. Por un lado, que HPO gane, y por otro lado, por todo este antecedente que se tiene pues del proceso que tú has mencionado, que ya está también en investigación. Pero además, sobre todo, porque se ha mencionado una frase, digamos, que es falaz, porque la Contraloría no ha participado en el desarrollo del acompañamiento o el control simultáneo en este nuevo proceso. Es, digamos, extraño, es poco decir, es hasta yo diría sospechoso que se inserte un párrafo en el que se diga, usted dice que se está mintiendo porque no ha habido un control, pero claro, lo ponen en un lenguaje un poco ambiguo, pues se viene coordinando con la Contraloría el control simultáneo. ¿Coordinaron en algún momento? Porque dice se viene coordinando. Eso es bastante ambiguo, impreciso. Sí, claro. O sea, si efectivamente que viene coordinando se entiende de que nos enviaron un pedido diciéndome, oye, acompáñanos en el proceso de contratación, entonces sí, pues se viene coordinando. Pero lo importante es, la Contraloría no ha hecho ese proceso. No hemos participado. Es por eso de que ya se ha acreditado una comisión para que revise este proceso y se haga pues el control posterior de legalidad que corresponda, ¿no? Claro, claro. Ahora, ciertamente usted dice que ya se está investigando la primera adjudicación, que fue a todas luces irregular, gestada aparentemente, si uno revisa la cronología, ¿no?, después de reuniones con el presidente de la República. Esta investigación, la primera adjudicación fallida, ¿en qué situación o en qué etapa va? Bueno, ya se ha efectuado la acreditación, ya se ha recopilado la información, ¿no? Yo me imagino que en el transcurso de las próximas semanas ya se acreditará formalmente el inicio de un proceso de control específico y en unas 4 o 5 semanas debería estar el informe ya terminado y publicado. Hay que ser conscientes, Jaime, de que tenemos que respetar el debido proceso, tenemos que imputar el pliego de cargos a los funcionarios a los que presuntamente se le encuentra responsabilidad. Ellos van a descargar sus opiniones y sus comentarios, respetando pues el debido procedimiento y también el derecho de defensa, y luego se cerrará el informe. Emitir un informe de control específico le demora a la Contraloría 45 días, que es lo que más o menos debería demorarse. Es por eso que yo estimo que a fines del mes de marzo este informe debería ver la luz. De la primera adjudicación y de esta. Exactamente. De esta seguramente en el mes de abril. Pues, ¿no? Mes de abril. Porque está empezando prácticamente como 2 o 3 semanas después, ¿no? Es importante anotar también que la Contraloría es la institución que apenas iniciado el mandato del presidente de la República advierte que había que por transparencia colocar
la lista de visitas cuando hubo una primera lista de visitas que hasta ahora no sé, no se tiene conocimiento. Estoy hablando del 29 de julio, 30 de julio, arrancado el mandato, en la casa, en el inmueble de la calle Zarratea en Breña. Y es allí donde finalmente el presidente, porque el presidente no quería despachar en Palacio, dijo inicialmente, recordemos que Palacio iba a ser un museo, cosa que finalmente fracasó. Pero ¿en qué quedó esa primera lista? ¿Hay alguna información? Bueno, como es de público conocimiento, nosotros acreditamos, Jaime, una comisión de control para que se haga la investigación de todo lo acontecido en el tema de Zarratea. Y efectivamente hemos solicitado la información, hemos solicitado esa lista, no nos han enviado esa información, luego nos hemos enterado por los medios que aparentemente esa lista no existe, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo las investigaciones y pronto se sabrá respecto de los resultados de la misma, ¿no? Porque cualquier funcionario público, mientras más alta autoridad, más alta jerarquía, tiene mayor responsabilidad y tiene que ser transparente. Como tú bien dices, ahí hay una vulneración de una serie de normas vinculados a la transparencia y acceso ciudadano a la información, vinculados a la gestión de intereses, pero también hay que ser consciente que el presidente es constitucionalmente irresponsable para muchas cosas. Quien tiene que responder por él son los ministros y sobre todo, en este caso en particular, el secretario general de Palacio de Gobierno. Entonces, por esa razón, el control específico y la auditoría que se está planteando seguramente comprenderá a estos funcionarios en donde por lo menos hay responsabilidades administrativas que se tienen que deslindar. Claro. Y ahora, la lista, lo que pasa es que dice el abogado del presidente que no existe. Entonces, ya de por sí estamos, si el abogado del presidente dice que no hay una lista, estamos advirtiendo una falta. Porque si no hay lista, ¿de qué estamos hablando? Ustedes han pedido una lista, el abogado ya dijo que no hay lista. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a saber quiénes fueron a esa residencia, a ese inmueble? No, pero precisamente por eso. También el señor abogado ha mencionado de que las personas que han sido convocadas ya en la investigación fiscal que se ha abierto sobre el particular, ya en sus manifestaciones han indicado si han ido o no han ido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que a la Contraloría no le corresponde, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es continuar con la investigación más de naturaleza administrativa, porque evidentemente el presidente se ha estado reuniendo y eso no está en su agenda. Y todos sabemos de que todos los funcionarios tenemos una agenda pública. Cada funcionario, Jaime, puede decidir dónde se reúne. Eso no es el problema. El problema es que sea transparente y que estén en la agenda pública, siempre y cuando se trate, evidentemente, de temas de trabajo, de temas relacionados a su posición y a su cargo. Obviamente nadie espera que cuando se reúne con un familiar, con su familia, con su hermano, con su madre, etcétera, va a poner eso en agenda, ¿no? Pero si se trata del trabajo, tiene que hacerlo. Exacto, porque lo que esgrime la defensa, incluso me parece que también el ministro de Justicia, sí, también en este programa, que ese espacio es un espacio privado. Esa residencia, ese inmueble es un espacio privado. Por ende, él no tiene que rendir cuentas como presidente de la República o como Pedro Castillo, no deja de serlo igual, no tiene que rendir cuentas sobre lo que haga en esa casa. ¿Es así? Bueno, nosotros no compartimos esa idea, ¿no? Ya. Porque para nosotros el funcionario público tiene que transparentar en su agenda las reuniones. O sea, el hecho de que no se reúna en una oficina, en su oficina, no significa que no deba transparentar lo que hace. O sea, parte de los problemas de ser alto funcionario público es que uno pierde absolutamente la privacidad prácticamente de todo. Es cierto. Ahora. Pero eso viene pues con el cargo, Jaime. Exacto. Ahora, con esta investigación, para llegar a conocer como acción de control administrativa quiénes visitaron al presidente de la República en ese inmueble, van a requerir las cámaras, imágenes de quienes ingresan o salen o salieron de esa residencia.
No, yo creo que la Comisión de Control se va a abocar a realizar como corresponde una investigación más de naturaleza administrativa y toda esa información entiendo que ya ha sido solicitada por la Fiscalía, ¿no? Hay que ser conscientes que aquí hay dos procesos en curso. De acuerdo. Una investigación más de naturaleza criminal, que es de la que lleva a cabo el Ministerio Público, y otra más de naturaleza administrativa que lleva a cabo la Contraloría. Finalmente, Contralor, ¿qué acciones se vienen desplegando respecto a la pandemia, a todo el ajetreo administrativo alrededor de la salud pública? Bueno, como tú bien sabes, el tema de la pandemia es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Es un tema de gran preocupación. El año pasado se han emitido más de 15.000 informes de control directamente relacionados con la pandemia. Y dentro de esos destacan pues una serie de informes de los cuales ustedes mismos a través de los medios de comunicación le han dado cobertura a las miles de irregularidades que se han identificado. Jaime, el año pasado se han identificado por pandemia y sin pandemia, digamos, más de 7.700 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal, ¿no? Varios de esos funcionarios son altas autoridades en las distintas instituciones, muchas de ellas vinculadas también al sector salud, ¿no? Como por ejemplo en el caso de salud, ¿no? Claro. Y de hecho, por ejemplo, varios de estos funcionarios, incluso el señor presidente ejecutivo de salud, está comprendido, ¿no? En uno de estos informes, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces, en general, la Contraloría viene haciendo su trabajo y ahora lo que esperamos es que haya una sanción ejemplar en todos estos funcionarios, de tal manera de que la gente reduzca la sensación de impunidad que siente y que, como todos sabemos, Jaime, si no hay sanción efectiva, la lucha contra la corrupción en nuestro país es solo una utopía, solo un discurso. Y necesitamos menos discurso y más acción. Contralor, tengo una pregunta que hacerle porque el momento lo amerita y la situación respecto al señor Acuña también. En su hoja de vida usted figura como docente de posgrado de la Universidad César Vallejo, de propiedad del señor Acuña. ¿Usted mantiene esa cátedra, mantiene ese curso? Sí, por supuesto, Jaime. Yo siempre he sido un docente universitario y dicto en la Universidad César Vallejo Pacífico, y en las escuelas Continental, de posgrado SAN, de la Pacífico, Católica. Contabilidad, Continental, etcétera, ¿no? Sí. Y en la Vallejo... Siempre trato de combinar mi trabajo profesional con la cátedra y la docencia en las escuelas de posgrado, tanto dentro como fuera del país. Ese no es el requerimiento en mi pregunta, sino si usted va a mantener, pese a que el señor Acuña ha perpetrado un atentado contra la libertad de expresión y contra el periodismo de investigación, si usted, es una duda que tengo razonable, si va a mantener se va a mantener como docente de posgrado de la Vallejo. Sí, por supuesto, voy a mantener esa cátedra, ¿no? Bueno. Y efectivamente, ¿no? Como también lo he manifestado, yo considero de que toda limitación a la libertad de expresión, no es en lo absoluto saludable para nuestro sistema democrático, ¿no? Ahora, el caso que tú mencionas está en apelación, así que yo espero que efectivamente en última instancia el Poder Judicial falle como corresponde, ¿no? Muy bien, el Contralor de la República, Nelson Schack, con nosotros. Muchas gracias, Contralor, por esta entrevista. Se nos quedan varios temas, pero será oportuno conversarlos en otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Gracias. Muy bien, el señor Nelson Schack, Contralor de la República. Hemos tratado de tocar la mayor cantidad de temas porque, a decir verdad, la Contraloría tiene en este momento un montón de trabajo, ¿no? Acciones de fiscalización por un lado, por el otro. Vamos a seguir atentos a ello. En minutos conversamos con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell. La noticia sobre los cincuentones, los niños que se van a vacunar en poco, los niños de 5 a 11 años y más, porque nada está dicho.